maravillas, como la dora lección alaba Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Y vamos a continuar. Hay mucho que decir. Créame que nunca en estos mensajes decimos todo lo que hay que decir. Nunca. La Biblia es tan profunda que hay mucho que decir. Pero vamos a empezar en Mateo capítulo 7, porque estamos estudiando juntos qué quiere decir en la Biblia cuando se nos enseña que Jehová es nuestra roca, que Dios es nuestra roca de refugio. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué podemos aprender juntos de una verdad que nos enseña que Dios es nuestra roca? Hemos dicho hasta ahora que Dios es nuestra roca porque como en Horeb nos dio el agua que al fin sacia nuestra sed. Y Él es el agua de vida que viene de la roca, que es Cristo, que cuando es golpeada da el agua, que es el Espíritu Santo, que todos los que somos sus hijos podemos beber. En segundo lugar, aprendimos que Él como roca se puede convertir en nuestro refugio. Él es quien, cuando nosotros estamos sobrepasando nuestro límite, cuando no sabemos a dónde ir o qué hacer, en lugar de refugiarnos en las drogas o de refugiarnos en el alcoholismo, Dios funciona como nuestra roca a quien podemos ir, y Él, como si nosotros fuéramos esos conejitos, nos escondemos en su presencia. Y no necesitamos hacernos los fuertes ante cosas que no podemos controlar, que no podemos enfrentar, porque Él es nuestra fuerza. Y hemos aprendido, desde la semana pasada empezamos a estudiar que si Dios es la roca, Él funciona como un cimiento. Y aprendimos, estamos platicando de tres cosas fundamentales, tres áreas en las que el Señor se manifiesta como la roca. La primera tiene que ver con el hecho de que si tú eres una persona que eres inestable, eres una persona que varías demasiado en tu estado de ánimo, en las decisiones que tomas, eres muy enojón y tu ira y tu enojo se sale de control, entonces tú y yo necesitamos para nuestro carácter una roca más sólida, un cimiento más fuerte que nuestra propia tranquilidad, ¿no? Que en lugar de ser cool y tranquilos, nosotros reconocemos que necesitamos esa roca más firme. También lo aprendimos en relación a la familia. No existe una familia que pueda aguantar humanamente las cosas que se le vienen, y por ello ocupamos el cimiento más fuerte, que es Cristo la roca. Y en tercer lugar, muy importante, y esto le voy a pedir que especialmente el día de hoy ponga atención a esto, aprendimos que Cristo se convierte en nuestra roca y en nuestro cimiento para nuestra fe. Porque por diferentes razones, humanamente tú y yo tenemos la tendencia a recargarnos y agarrarnos y fundarnos en un montón de cosas para mantenernos en la fe. Y a veces nos damos cuenta demasiado tarde que esas cosas no alcanzan para sostener tu fe. Y hemos platicado de personas que en algún tiempo en su vida quieren seguir a Cristo, le quieren meter todos los kilos, le echan muchas ganas, y algo sucede un mes o 2 meses después que no quieren saber nada. Y son personas inestables en su fe, muy entregados un día, o algunos, debo decirlo así, ¿verdad? Algunos hasta de domingo a martes ya cambiaron. El domingo tienen toda la intención de rendirse a Cristo y seguir a Jesús, y lo aman y se proponen ser fieles, y el martes ya se olvidaron, ¿verdad? Vieron un capítulo por ahí de Laura Bozzo y ya se olvidaron de toda su fe y de la Biblia. No abren la escritura. Entonces, estamos aprendiendo cómo Cristo puede ser nuestra roca, como un cimiento que nos da estabilidad. Pero la pregunta que vamos a contestar hoy, mire qué interesante es esto. ¿Cómo le hacemos para pasar de unas palabras que alguien dice cuando mencionamos Cristo es mi roca, o citamos el Salmo, mi carne y mi corazón desfallecen, mas Jehová es mi roca y mi refugio, es mi sustento, mi cimiento firme? ¿Cómo pasamos de palabras, de algo que dices el domingo sinceramente, pero que son palabras, a una vida cambiada el miércoles, cuando te están aplazando en el metro
Y cuando alguien te puso ahí su axila cerca, ¿verdad? O una señora muy hábilmente, como sabemos que hacen las señoras, todo lo que hacen es movimiento de codo, ¿verdad? Y sacan aquel codo puntiagudo y acércate. Y no te puedes acercar. Si tú te aprietas ahí, te entierras su pequeño codo y otras la rodilla y otras nomás levantan el tacón, ¿verdad? Y cuidados, eso se pone peligroso. ¿Cómo hacemos cuando estás luchando con tu enojo, tu falta de control en tu vida, para pasar de las palabras a tener a Cristo como la roca en la vida práctica, en la vida diaria? ¿Cómo le hacemos? Y créame que lo que usted va a escuchar el día de hoy, lejos de ser algo nuevo, algo secreto, o que yo te digo, te voy a dar unas claves para hacer eso, a algunos de ustedes no les va a gustar lo que van a escuchar hoy. No les va a gustar porque quisiéramos que la solución o la clave para lo que digo el domingo y lo que hago el miércoles fuese un secreto que de alguna forma no he descubierto. Y entonces vengo a la congre y me enseñan el secreto, y una vez que me dan el secreto y la clave y la varita mágica, la aplico en mi vida, y el miércoles automáticamente o mágicamente tenemos una vida cambiada que es estable. La verdad, a la mayoría de nosotros nos gustaría que los Ujieres tuvieran una inyección de dominio propio y pasáramos con ellos. Ponme 7, por favor, ocupo una sobredosis de dominio propio. Algunos otros quisiéramos que de las palabras de seguir a Cristo a la práctica de serle fieles, quisiéramos que con una oración me cayera por allí la unción o alguna cosa extraordinaria, sobrenatural, y al instante me hiciera fiel. Pero te quiero explicar que la Biblia no enseña que eso sucede. No es posible ese cambio mágico. Para que pasemos entonces de cantar cosas bonitas a vivir vidas transformadas, tenemos unos elementos en la Escritura que son esenciales entenderlos. Y por eso te pedí que fueras a Mateo 7. Y Mateo 7 nos explica y nos da a nosotros la clave para que tú y yo pasemos de ser personas inestables a personas estables, de familias inconsistentes a familias sólidas, y de creyentes que andan para arriba y para abajo a ser creyentes consistentes, sólidos, estables, porque tenemos a Cristo como la roca. ¿Cómo le hacemos? Sucede que Jesús está enseñando en el capítulo 7 en la conclusión de lo que se llama el Sermón del Monte. Lo puedes leer en tu casa, 3 capítulos completos, 5, 6 y 7 de Mateo. Pero cuando Jesús termina su sermón, parece ser que lo dijo 2 veces en su ministerio, puede ser que más, pero tenemos 2 registros en la Biblia. Pero a uno se le llama el Sermón del Monte porque por supuesto estaba en el monte, la gente se sienta y él empieza a enseñar. Pero cuando termina el sermón, Jesús concluye sus enseñanzas con unas palabras que son en un sentido una historia, una alegoría. Él la dice una comparación, o lo podríamos llamar incluso hasta una parábola. Y claramente cuando Jesús cuenta la parábola, nos explica cómo se le puede hacer para que tu cimiento de tu casa y tu construcción esté en la roca. ¿Dónde aparece eso? En Mateo capítulo 7, versículos 24 en adelante. Por favor, Mateo 7, 24. Y lo que Jesús explica, como te decía, no es nuevo, no es secreto, no es mágico, no es una oración que alguien hace por ti o algo que descubres cuando vas al Tíbet, ¿sí? O te retiras allá a un campamento en Cuernavaca a orar 3 días. Eso es esencial, si lo puedes hacer, qué lindo. Pero escuchen cómo Jesús explica en Mateo 7:24. Cualquiera pues, mucha atención, que me oye estas palabras y las hace, fíjese bien, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé, ahí está la comparación, a un hombre prudente que explica allí, edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero, versículo 26, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, fíjense bien qué sencillo es.
que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora, va a tomar usted un minuto, hermano, en el que yo no voy a decir nada. Usted va a tomar un minuto y va a leer versículo 24 al 27 y va a encontrar, como si estuviera haciendo ahí algo en el periódico el domingo, las dos diferencias que hay entre el primero y el segundo de los hombres. ¿Ok? Un minuto, le voy a dar a usted un minuto para que encuentre cuál es la diferencia entre el hombre que se menciona primero y el hombre que se menciona después. O si usted encuentra más diferencias, que encuentre más diferencias. ¿Listos? ¿Todos entienden lo que van a hacer? Sí, si alguien está en Facebook por ahí, sáquelo, ¿verdad? Para que lea su Biblia. ¿Todos entienden qué van a hacer? Vamos a buscar cuál es la diferencia entre el primer hombre y el segundo hombre, entre la primera casa y la segunda casa, entre ¿qué diferencias hay? Van a encontrar mucho más que dos. ¿Listos? Un minuto, corre tiempo y usted puede hacerlo ahora. Las diferencias entre el hombre de arriba y el hombre de abajo, ¿cuáles son? ¿30 segundos más? ¿15 segundos? Listos, bueno, muy bien. Ok, no les di el minuto completo, pero más o menos. ¿Encontraron las diferencias? ¿Cuáles son? Ayúdenme. Ok. Claramente la más obvia es que dice que uno es prudente y el otro insensato. El prudente construyó su casa en la roca porque es prudente, y el insensato construyó su casa en la arena. ¿Cierto? Ahora, ¿el insensato nunca oyó la palabra? Ahí está lo interesantísimo. El insensato escucha las cosas que Jesús enseña de la misma manera que el prudente lo hace. Si usted los viera en una escena ese día, estaría sentado el uno al lado del otro. Pero Jesús dice, este que está aquí es prudente y el otro es un insensato. Y este aquí que lo ves juntito escuchando la palabra, construye su casa en la roca porque es un hombre prudente. Es prudente. Y este es un insensato porque construye su casa en la arena. Pero los dos escuchan la palabra. Los dos están presentes oyendo las enseñanzas de Jesús sobre cómo orar, sobre el divorcio, sobre la sexualidad, sobre la avaricia, sobre perdonar al hermano. Todo lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte. Los dos lo escuchan, es tremendo. Sentados ahí. Y mira, vamos a ser bien francos. Si fueran como los evangélicos de hoy en día, esos dos que están allí, los dos dirían amén. Cuando Jesús dice, y entonces si tu prójimo te golpea en la mejilla, ponle la otra también. Y dirían los dos, amén. Y probablemente levantarían la mano. ¡Oh, aleluya! Los dos harían el mismo show, si me permite decirlo así. ¿Y qué es interesante? A ver, rápido. ¿El prudente construye su casa? Sí, quiere decir que está chambeando, trabajando, poniéndole ahí, pero está en la roca porque es prudente. El imprudente no construye casa, también la construye, se esfuerza igual que el otro, hace lo mismo que el otro, sentado oyendo, construye su casa. Pero Jesús dice, no, ese hombre, él le llama así, es un insensato. Pero ahora ayúdeme, ¿cuál es la diferencia principal entre los dos? Este oye y acciona en lo que oyó. Este oye la palabra
y no la hace. Y Jesús dice, es porque es un insensato. Y este hombre entonces está construyendo en la arena, porque cuando vengan ríos, lluvia, viento y den contra la casa, va a caer. Pregunto, ¿el hombre prudente también le llueve? ¿Le llueve, le pegan ríos y vientos? También. A los dos les van a llegar problemas en su vida. A los dos les va a tocar la dificultad de la vida diaria y los problemas extraordinarios. Pero ¿dónde está la diferencia esencial? La diferencia esencial está que un hombre es prudente y entonces lo que oye, lo hace, lo practica. Y el insensato oye igual que el otro, pero se detiene allí. No hace lo que está escuchando a Jesús enseñar. Entonces es muy interesante. Muchísima gente, te podría decir miles de millones de personas escuchan cada semana lo que Jesús enseña. Miles de millones saben sus enseñanzas, y las que no saben se las inventan, pero saben cosas de Jesús. Jesús dijo, ayúdate que yo te ayudaré. No, Jesús no dijo eso. Pero saben, Jesús dijo eso de la capa, ¿verdad? Que si te la quitan, te des también. Y Jesús dijo que debes orar por tus enemigos. Sabe la gente. Saben que Jesús murió en la cruz. Saben las cosas básicas, por lo menos en esta parte del mundo. Pero de esos miles de millones de personas que escuchan las palabras de Jesús, ¿cuántos son los que las hacen y las practican? Y Jesús dice que esa diferencia es la que determina que este prudente esté en la roca y este insensato esté edificando en la arena. Así que para irnos caminando poco a poco, si tu vida consiste de mucho oír y poco hacer, estás edificando en la arena. Y cuando te vengan los problemas, te vas a decepcionar más, porque te crees que por venir a oír todo va a estar bien cuando vengan los problemas. Oyes de la oración mucho, y que la oración es la clave para la vida espiritual, y que la oración es esencial para resistir la tentación, y es esencial para confiar en Dios. Pero como no lo haces, cuando viene un problema y tu hijo se enferma, corres al mercado Sonora por un chamán. ¿Qué tanta estabilidad te puede dar un chamán? Un brujo te dice, te hicieron un trabajito, le echaron mal de ojo al niño, te cobran 1,000 pesos por cubrirte del mal de ojo, pero luego te dice, ya le echaron al otro ojo, entonces son otros 1,000 pesos, y te está jineteando y trayendo, porque eso es un cimiento inestable, es un cimiento que no funciona. Jesús está diciendo básicamente que hay personas que escuchan las palabras de Dios, y en que escuchan ponen su esperanza. En que escuchan. Y hay personas que escuchan las palabras de Dios y las ponen en práctica, y en esa práctica es donde ponen su esperanza, no en lo que escuchan. Es tan simple aquí, hermano. El cimiento se construye de un plano, ¿verdad?, a la práctica. ¿De qué nos sirve un plano que diga edificio de 3 pisos con un cimiento de 3 metros si no lo hacemos, si no lo construimos? Si alguno de ustedes quiere ver cómo es el cimiento del edificio nuevo, ¿verdad?, escarbe o mueve unas tablas y va a ver el cimiento que tiene eso. Pero ¿de qué nos sirve saber que tiene que llevar ese cimiento y no hacerlo? Pues no nos va a servir de mucho más que para engañarnos. Y déjame explicarte a qué nos referimos con esto. Cuando Jesús dice, mira, aquí el asunto se divide en dos: aquellos que oyen y hacen, y los que oyen y no hacen. Y eso va a hacer una diferencia cuando vengan los problemas. En última instancia, déjame explicarte, y lo que voy a decirte usando la verdad de la Escritura es fuerte, ¿okay? Es del tipo de cosas que causan que los que están empezando a venir a la iglesia se asustan y se van, porque se oye muy fuerte esto. La idea de la Escritura básicamente es que una persona que solo oye y oye y oye y oye y nunca hace nada de lo que está oyendo, escuché bien, para Jesús es un insensato, ¿okay?, que construye en la arena. Pero para Pablo, para Juan, para el apóstol Santiago, para Juan, para Pablo, no es cristiano. Voy a regresarme un pasito. Para Jesús es insensato el que construye en la arena, porque solo oye y no hace. Insensato, le dice, cuando venga la tempestad se te va a caer todo.
Es prudente cuando construyes en la roca porque oyes y haces. Sucede que cuando tú le preguntas a Juan, el apóstol Juan, le preguntas al apóstol Pablo, le preguntas a Santiago, especialmente el apóstol Juan te diría: ese que no hace justicia no es de Dios, no es cristiano. Se va hasta la cocina y nos desmenuza las intenciones del corazón, como la misma palabra dice. ¿Qué es lo que hace Juan y Pablo? Ahorita te voy a mostrar los textos. Pues nos ayuda a entender qué es lo que sucede con todas esas personas que causan que tú y yo seamos criticados. Ustedes y yo hemos recibido crítica tras crítica y ataque tras ataque por personas, escucha, que dicen que son cristianos y su vida lo niega completamente. Oyen la Biblia mucho más que el promedio general del mexicano, del latinoamericano, pero su vida no cambia en nada. No son esencialmente diferentes en sus acciones a las personas que no oyen la Biblia. Y es más, mire, si creemos la escritura, dice la Biblia que hay personas que nunca han escuchado la palabra y se portan mejor que algunos que hemos escuchado la palabra por años. Pablo dice eso. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo sabemos si una persona es un cristiano verdadero? ¿Cómo le hacemos para saber que alguien no se esté engañando? En última instancia, la única manera de saber quién está fundado en la roca es por lo que hace la persona, no por si oye la Biblia. Es la única forma. Escuche lo que dice Pablo. Si le preguntáramos a Pablo, él diría esto. Los que van a aplicar pueden apuntar 2 Timoteo 2:19. Pero escuche lo que dice Pablo. Pero el fundamento de Dios, fíjate qué frase, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Y hay dos cosas que vienen en ese sello, que es el fundamento de Dios que está firme. Y estamos hablando del fundamento. ¿Cuál es el sello? ¿Qué está escrito en esa piedra, en el cimiento? Dice la Biblia en 2:19: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Escucha esta otra versión: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Entonces, observe cómo si le preguntamos a Pablo, Pablo estaría diciéndonos que si eres del Señor, eres realmente de Él, se va a notar en tu conducta cuando te apartas de la iniquidad. Estas no son pláticas que damos para orientación, y te damos la plática de orientación y luego tú vas y haces lo que tú quieres. En última instancia es así, porque somos seres libres, ¿cierto? Nadie está obligado. Pero quiero explicarte que para Pablo, según la palabra, si eres del Señor, te vas a apartar de iniquidad. Ahora, ¿qué sucedería si nosotros le preguntáramos a Juan? En este caso te voy a pedir que vayas conmigo a Primera de Juan. Deja allí Mateo y llega casi hasta el final de tu Biblia. Si ya llegaste muy lejos vas a ver los mapas, pero un poquito atrás vas a encontrar Apocalipsis, y unas páginas atrasito de Apocalipsis vas a encontrar la primera, segunda y tercera carta de Juan. Y te quiero llevar a 3 pasajes de Juan, el apóstol, donde sin lugar a duda nos explica ¿cómo sabemos quién es cristiano? No hay lugar a dudas. Y Juan es durísimo, durísimo. Escuchen primero, Primera de Juan capítulo 2. Ve a la primera carta, en el capítulo 2 y el versículo número 3. Mira qué interesante, ¿eh? Eso es una hasta examen para ti mismo. No se los apliquen a otros, ¿no? A ver, voy a ver si aquí Víctor es cristiano. A ver, no, ese es para ti, ¿sale? Para que te lo apliques a ti. ¿Qué dice Primera de Juan 2:3? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? En que oímos sus mandamientos. ¿Qué dice ahí? Si guardamos sus mandamientos, en eso se conoce quién es de Él. En eso se sabe quién verdaderamente es un creyente. Capítulo 3, misma carta, pero en el capítulo 3, verso 7: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Como Él, ¿a quién se refiere? A Dios.
Entonces, el que es justo hace justicia como Dios es justo. Entonces, ¿cómo sabes quién es hijo de Dios? ¿Por los que se sientan a oír? No, hasta dice, no te engañes, que no te engañen. El que es justo hace justicia como Él es justo. Compáralo por favor con la tercera carta de Juan, unas páginas adelante en tu Biblia, una carta pequeñita, tiene un solo capítulo. Y busca por favor el verso 11. Tercera de Juan 11. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, ¿qué dice tu Biblia? Es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahora, ¿pudo haber oído? Sí. Pero si hace lo malo y su vida sigue siendo esencialmente como antes, hay una indicación de, Juan dice, vamos a ponerle un signo de interrogación. Por lo que, mira, lo que está diciendo es, ir a un lugar donde te enseñan la Biblia no te hace un creyente. E ir un domingo tras otro domingo a un lugar donde se predique la palabra con fidelidad, eso solo no te da el cimiento. Y vas a ser decepcionado terriblemente. Mira, en la práctica sí funciona. Está el matrimonio, viene a la iglesia, no practica lo que enseña la Biblia, pero viene y otra vez se avientan un año yendo a la iglesia y de repente hay un problema de infidelidad. Él anda o ella anda por otro lado y andan viendo fuera de su matrimonio. Ahí que les llegó la tempestad. Como esa gente estuvo viniendo y escuchó, pero nunca practicó, y luego ven su matrimonio destruyéndose, son terriblemente decepcionados. Porque piensan, oye, ¿por qué me pasan estas cosas a mí si yo voy todos los domingos a oír la Biblia? Y pudiera decir, pues a lo mejor por eso, porque solo la oyes, nada más la escuchas, te la sabes, la conoces, empiezas a conocer los textos. ¿Sabes qué quiere decir? Es muy particular, ¿no? ¿Qué quiere decir? Una aplicación de que los dos hombres construyen. No sé si has pensado. ¿Qué quiere decir? Que este hombre empieza a construir, pero está en el cimiento de la roca. Y que este hombre construye, pero está en la arena. ¿Qué quiere decir? Bueno, una de las aplicaciones puede ser que los dos, al estar trabajando, este que oye se aprende el lenguaje religioso. Se aprende que cuando está chida la alabanza y que se siente así bien suave, hay que levantar la mano. Anda acá en el celular mandando un mensaje, pero levanta, ya vuelta, la baja. O sea, seamos francos, eso se aprende. Llegas la primera vez y ¿cómo saludas a las personas? Hola Juan, hola María, hola Ernesto. Pero ves que tú dices, no, hola hermano, Dios te bendiga, la sangre de Cristo te cubre. Y una frase acá bien dominguera. Se aprende eso. Escucha, se lo aprende. No cambia su vida, no hay una pasión por Cristo y por su Espíritu. Aprende el lenguaje religioso. Aprende cómo saludar en la iglesia. Aprende que cuando vienes a la iglesia debes de traer tu Biblia bajo el brazo izquierdo. ¿Quién sabe quién inventó eso? Se danza. Y puede danzar. ¿Y qué es danzar? No danza como siente la música, sino como vio a los demás. Entonces si le hacen con la manita así, pues le hace con la manita así. Si le hace para abajo o sea, quiero explicarte que construir tu casa en la arena significa que trabajas y haces un montón de cosas que parece que la casa está sólida. Te vemos por afuera y todos pensamos que no te va a pasar nada cuando venga la tempestad. Pero en tu vida allí, donde nadie te ve, es el domingo en la tarde, el lunes antes de levantarte para irte a trabajar, no buscas al Señor. No estás pensando realmente cómo cambiar tu vida. Estás pensando en ir el otro domingo para cargar las pilas y seguir viviendo ahí como puedes. Pero no hay cambios esenciales. Y Juan está diciendo, miren, muy simple, aquella persona que no hace justicia no ha visto a Dios. Punto. Aquella persona que no se porta diferente no ha visto a Dios. Entonces, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es tener a Cristo como la roca? Por supuesto que el elemento más importante es que cuando tú has nacido de nuevo, Dios deposita su Espíritu Santo en ti. Esa es una realidad espiritual que sucede en tu vida, que sucede en ti. Pero aunque tienes el Espíritu Santo, ¿de quién es la responsabilidad de hacer lo que Dios nos dice? ¿Nosotros o del Espíritu de Dios? Yo al rendirme y el Espíritu de Dios trabaja a través de mí.
Pero en la forma práctica no hay otra forma de poner a Jesús como nuestra roca más que haciendo las cosas que te pide. No hay otra, la verdad, hermano. No hay oraciones poderosas que yo pueda hacer por ti y de inestable te hago estable. Eso es algo que tú, al obedecer lo que Dios te ordena, vas edificando en la roca, vas edificando en la piedra firme. Entonces, por eso te decía que esto no es canciones, gritos, declaraciones. No es lo que pones en Facebook, allí tu imagen. Hoy es un día para el Señor y me voy a gozar en Él, y la pasas a todos tus contactos. Dale like si estás de acuerdo. Mira, sigue mandando eso, está bien. No te agüites, está bien, síguelo mandando. Pero si el Señor te dijo: perdona a tu suegra, perdona a tu hermana, perdona a tu tío, y tú pones un montón de imágenes de esas, pero no perdonas. O sea, no sé si me estoy explicando. ¿De qué sirve? No, hermano, es que yo fui a la librería cristiana y mire, me compré un reloj cristiano, traía un pescadito, me compré mi camisa de Jesús Adrián Romero y traigo unos zapatos de Danilo Montero, marca Danilo Montero, hermano. Y traigo aquí, estoy oyendo alabanzas. Está bien, qué bueno. Pero ¿cómo se ve eso en la práctica? Cuando llegas a tu trabajo y todo mundo anda sin Cristo, enojado, criticando, ¿cómo llegas tú diferente? ¿O llegas igual nomás con tu camisa de hola, te ventas unas groserías allí, ¿verdad? Y luego cantas alabanzas? Porque está bien suave la alabanza, ¿no? Órale tú, unas groserías ahí. Entiéndelo. Y sí o no, con razón nos critican, nos acusan. ¿Cuál es la acusación número 1 contra los cristianos? Hipocresía. Decimos una cosa y hacemos otra. Entonces, ¿cómo se pone a Cristo como la roca? ¿Cómo paso de las canciones y las imágenes y las camisetas y las palabras? ¿Cómo paso de eso a que de verdad se convierta en mi cimiento? La Biblia dice en varios lugares: haz lo que sabes que tienes que hacer. No pidas más conocimiento, mejor practica el conocimiento que ya tienes. No pidas más luz. Hermano, explíqueme por qué Adán no tenía ombligo. A ver, la profundidad de eso, hermano, explícamelo. Mira, si te explico eso y cambia tu vida, te lo explico. Pero muchos de nosotros, francamente, sabemos que tenemos que orar, sabemos que tenemos que pedirle al Espíritu de Dios dominio propio, y no lo hacemos. No hay acciones concretas de práctica. Y entonces por eso se dan los problemas. Por eso las personas en ocasiones nos critican. Quiero animarle, por favor, vaya a otro texto en su Biblia, 1 Corintios 6, 1 Corintios capítulo 6. En este caso le voy a pedir que todos busquemos este pasaje. Primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 6. Ahora, vamos a pasar lista. No vaya a decir presente, ¿ok? No es cierto, ahorita le voy a explicar a qué me refiero, estoy bromeando. Primera a los Corintios 6. Pablo está hablando en el contexto de la gente que engaña, ¿ok? Básicamente de los falsos creyentes, del cambio de vida. Y voy a empezar a leer a partir de tu verso 9. Esto que vas a leer aquí se llaman preguntas retóricas. Las preguntas retóricas es una pregunta, pero en esa pregunta se está diciendo algo. Como si yo le dijera a Ruth, ¿a poco no te gustó? ¿Qué estoy diciendo? Con la pregunta, espero que no conteste que no, ¿verdad? Es una forma de decir ¿a poco no? Estamos diciendo haciendo una declaración con una pregunta. Bueno, en el versículo 9, mire, ¿no sabéis, 1 Corintios 6, 9, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahí deténgase. Injustos no se refiere en este contexto al que es poco justo. Se refiere al que no vive o practica la justicia. Nadie que sea injusto va a heredar el reino de Dios. Mire bien lo que dice la Biblia. Versículo 9 en la mitad. No erréis, y ahí viene la lista, ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, verso 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué bueno que nos dijo presente, ¿verdad? A ninguno de estos, gracias a Dios. Pero mire, Pablo está dando un ejemplo de quiénes son los injustos. Y mire la lista: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones. Esa es una forma de decir la conducta homosexual, por supuesto. Ni ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mucha atención a su verso 11. Si usted es un cristiano, si usted nació de nuevo, escuche el verso 11. Y esto erais algunos. El erais, ¿en qué tiempo está? Claro, antes. Esto erais algunos. Mire qué hermoso. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Señor, de nuestro Dios. ¿Se fija? Entonces sí, de esa lista usted me puede apuntar en varios de esos. Yo era eso. Pero cuando nací de nuevo y le entregué mi vida a Cristo, Pablo está diciendo: ya no eres más eso. ¿Por qué? Porque fuiste lavado, santificado, justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces no se trata nada más de una profesión de fe, o lo que dije hace X número de años, o cuántas veces has ido a la célula. Se trata y tiene que ver de poner a Cristo como la roca cuando oímos que nos dice algo y nosotros practicamos lo que nos está diciendo. Nos cuadramos, o sea, tenemos en nuestro corazón esa pasión por ver nuestra vida transformada. Así que muy simple, ¿cómo sé si yo tengo esto? Acabamos de escuchar, Juan dice: a ver, pruébense, ¿verdad? Y vean, el que no conoce a Dios, esa persona va a ser injusto. Pero aquel que practica justicia, pues es justo porque su papá es justo. Y si es injusto es que no ha visto a Dios. Pero ¿cómo podemos saber? Mira, una manera, digamos, simple, es cuando tú escuchas la palabra, vienes el domingo, vas a tu célula el miércoles, o la abres en el metro ahí el jueves en la noche, cuando vas a tu célula, y existe en tu corazón, lo puedo describir así: una pasión por vivir limpio. Si tú tienes eso, tú sabes que lo tienes, sabes que el Espíritu de Dios te ha renovado. Pero aquí es donde hay que ser bien francos. El que ha nacido de nuevo y está edificando en la roca, escucha que tiene que ser gentil con su esposa, que tiene que tratarla bien, y se va doliéndole el corazón porque ha sido grosero, y se va diciendo: no, Señor, esto no está bien. Y puede pasar o no al altar, pero se va a su casa esa tarde diciendo: Señor, yo sé que tengo que cambiar la manera en que trato a mi esposa. Y el lunes intenta algo, a lo mejor no le sale, ¿verdad? Y llega y hola. Y eso es lo más que puede hacer para ser tierno. Pero no sé si me entiendes, hay algo, hay una pasión que lo lleva a querer cambiar eso. Y viene la otra ocasión a su célula y le enseñan que tiene que perdonar. Y se acuerda del tío aquel que le hizo tranza y él trae rencor. ¿Qué va a pasar con uno que es creyente? Va a haber esa pasión de: ay, Señor, sí, tengo que perdonar al tío Lucas. Sí, Señor. Pero escuche bien, escuche bien. El otro ni en cuenta. Y quiero llamar su atención, sonar la alarma a algunas personas que están aquí y escuchan que tienes que dejar de ser tranza. Y en tu trabajo lo has hecho por años y no pasa nada en tu corazón. A ti te estamos hablando. No hay ningún impulso para cambiar eso. Se te hace que es igual, es normal. Aquí las cosas son así. Aquí el cristianismo no se aplica, hermano. Es que usted no conoce cómo se maneja el business aquí. Usted vaya a su iglesia y predique. Aquí las cosas. Bueno, entonces estás negando la palabra. O sea, no sé si me explico. Esa persona no tiene nada de impulso en su corazón por hacer las cosas que sabe que tiene que hacer. No hay. Y me permites decirte algo. Me tocó la oportunidad de estudiar 3 años en un instituto bíblico. 3 años. Y en ese instituto bíblico habíamos de todo. Pero era notable cuando veías muchachos sentados en un salón que iban a ser pastores.
y escuchaban cosas de la verdad de la palabra, las apuntaban para un buen sermón, pero claramente no eran parte de su vida. Claramente no eran parte de su vida. Andaban de traviesos con una novia y otra novia, y a veces al mismo tiempo. Bien buenos administradores ellos, ¿verdad? No les importaba, porque notas que no hay esa pasión por hacer el cambio en tu vida. Y te puedo decir algo, aquí en esta iglesia tenemos gente que no le sale, la riega, comete errores, pero nunca vas a poder decir que cuando oyen la palabra se cierran y no quieren hacerla, nunca. Son personas que cuando escuchan la palabra se van con una carga en su corazón y con el poder del Espíritu para poderlo hacer, pero hay ese motor de quererlo cambiar. Y por el otro lado, también te digo una cosa como pastor, se nota cuando tú estás sentado allí, escuchas la palabra y te vas igual que como veniste. Nada más que ahora sabes más versículos y eres más peligroso. Derecho te digo, se nota. Yo no veo tu corazón, pero se nota. Estás hablando con alguien y hermano, aquí dice que hay que desechar la mentira y hablar la verdad. Amén. Y te dice una mentira después del amén, por supuesto. No hay cambio. No sucede la transformación que la Biblia dice que queremos ver. Entonces, imagínatelo así. El pulso para saber que una persona está viva espiritualmente es cuando oye la palabra. Hay un impulso, hermano, y de quererlo hacer, de querer vivir y de querer practicar lo que está oyendo. Tomé un curso de primeros auxilios y nos dijeron que lo primero que sucede cuando vemos a alguien inconsciente es que buscar el pulso. No podemos decir, ay, se murió, y que traigan ahí, ¿verdad? ¿Entiendes? Hay que buscar pulso. Y entonces ponemos la mano acá, nos acercamos al pecho a ver si se levanta la pancita y ver si respira. Si hay pulso, es que está vivo. Quizás está inconsciente, algo sucede, pero si hay pulso, está vivo. ¿Cuál es ese pulso de un cristiano? Que cuando oye la Biblia, la quiere hacer. Él la quiere hacer, no le tienes que rogar, no le tienes que latigar. Te voy a mandar al pastor a tu casa para que te vigile. ¿Para qué? Eso no funciona. El que es un hijo de Dios, ese pulso del Espíritu Santo que está en él, lo lleva a decir, tengo que hacer ese cambio. Necesito hacer ese cambio en mi vida. No puedo seguir igual. Y te soy bien franco, claro, no puedo ser más claro. Aquí tenemos en esta iglesia personas que llevan años oyendo. Y son bienvenidos, sigan oyendo. Pero ¿escuchaste lo que Jesús dijo? Si te quedas solo en oír, cuando te vengan los problemas, ese cristianismo de oír no te va a servir. No te va a poder sostener. No aguanta. Estoy convencido, hermano, que ustedes están pensando en Santiago. Santiago, hermanos, es durísimo. Y para cerrar con el calorcito, vamos a Santiago. No podemos irnos así sin ver Santiago en este aspecto. Si usted está en Tercera de Juan, unas páginas atrás, no muchas, va a encontrar la carta que escribe Santiago. Y lo que vamos a leer aquí es en verdad fuerte. Es bueno, como es, pues, como la Biblia lo dice. Santiago 1. Vamos a empezar a cerrar la idea con Santiago 1. Estoy contestando, preguntando y contestando con la Biblia. ¿Cómo le hago, hermano, para dejar de ser un gritón? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cómo le hago para seguir a Cristo fielmente 6 meses después? ¿Cómo le hago para que mi familia tenga estabilidad? Eso es lo que estamos contestando. Lo que escuches de la Biblia, hazlo, practícalo, obedece, sométete. Santiago capítulo 1. Miren qué clara es la palabra. Santiago 1, versículo 21, voy a empezar a leer. Dice Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, o sea, saca de tu vida la inmundicia, saca de tu vida la malicia. ¿Qué debemos de hacer? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, mira, aquí los domingos viene gente que tiene curiosidad de lo que se va a decir. Otros vienen a criticar. En esa zona allá atrás, o a veces esa zona allá atrás, hay jóvenes que se sientan allá atrás. Toda la predicación están platicando con otros y no dejan oír a los demás. Y creen que lo que ustedes hacen no afecta. Creen que no influye.
Tú puedes venir solo a eso. Lo que está diciendo Santiago es: recibe con mansedumbre la palabra implantada, no con una actitud de ay, a ver qué van a decir hoy. Tenemos otra personita por aquí que lleva años debatiendo todo lo que se dice aquí. Y si te sientas al lado de esa persona, te va a estar diciendo: eso que están diciendo no es cierto, eso que están diciendo no es cierto. Años. Sabemos quién es. Y puede estar aquí, es bienvenido, lo amamos. Pero escucha lo que dice la Biblia: esa persona no recibe la palabra con mansedumbre. No puede ser implantada en su corazón. Está dura la persona. No escucha. Y por eso Santiago dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero, versículo 22, ¿qué dice tu Biblia? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, el que oye todavía se engaña a sí mismo. Se engaña porque es semejante al doctor. No sé cuántos de ustedes, especialmente los varones, andan con la nariz constipada, el cuerpo cortado, calentura, y tu esposa te dice: vas a ir al médico, y vas a ir al médico. Y ahí vas al médico y te sientas: ¿qué tiene? Pues metí esto, el otro. El médico te receta 5 inyecciones, 3 pastillas, reposo, muchos líquidos, nada de chile, mole, nada. Y luego vas con la esposa: ya, fui al médico. Y luego vas y te echas un molecito, te sales a brincar en la lluvia, vas a jugar fútbol. O sea, oíste lo que el médico dijo, pero no hiciste nada de lo que el médico dijo. Entonces solo te engañaste. ¿Por qué? Porque si ya fui al doctor. ¿Y por qué estás enfermo? ¿Quién sabe? Hacer bien malo ese doctor. Ya no vuelvo a ir. Te engañas. ¿Cuántos de ustedes se engañan en su casa y ha adelantado su reloj 10 minutos? A ver, es que siempre se me hace tarde. Lo agarras y adelantas el reloj 10 minutos. ¿En serio se te va a olvidar? No, porque ves ay, al cabo está adelantado 10 minutos, ¿verdad? Así somos. Nos engañamos. Entonces, tu Biblia, no, está bien si usted adelanta el reloj, no pasa nada. Pero, ¿me entiende? El punto es que si tú vienes a las cosas de Dios, abres la Biblia, escuchas predicaciones, vas a la célula y solo oyes, te estás engañando, porque solo oír no tiene efectos en tu alma, no transforma tu vida. Solo oír es el primer paso, pero si lo dejas hasta allí, ¿y los cambios? ¿Y el empezar a cambiar tu vocabulario? ¿Cuándo? Y el empezar a desechar la mentira, ¿cuándo? Por eso Santiago dice: sed hacedores de la palabra. Se oye muy hermoso. Amad a vuestro enemigo. ¿Qué es ser hacedores de la palabra? ¿Qué es? Hacerlo. No hay una trampa y un truco. No es espiritual. No, es hacerlo. Accionar. No hay otra forma, de verdad. Hemos aprendido del matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Lo oyes, lo oyes, lo oyes. Quieres estabilidad en el matrimonio, pero lo oyes y ni sales ni un día en un año a cenar solo con tu esposa para poder hablar. Y quieres derecho que convenir los domingos, ay, que le caiga el 20. Y si la alcanzas, le das un codazo. ¿Ya oíste? Y quieres cuadrar a tu esposa con lo que dice el predicador. Quieres ponerla en cinta. La voy a llevar a esas predicaciones, pastor. Es más, como no fuese, la voy a poner en Facebook. Y se la pones a todo volumen mientras la hermana está lavando ahí, ¿verdad? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Tú no hablas con ella, tú no la amas más, no la tratas como vaso más frágil, pero quieres estabilidad en el matrimonio. Si no hay acciones, no hay crecimiento, no hay estabilidad. Santiago dice: sed hacedores. Versículo número 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Semejante así, yo fuera a tu lugar ahorita con un espejo, dijera: hermano, traes algo allí, te comiste unos taquitos y traes algo ahí, y yo te pongo el espejo ahí 30 segundos y luego te quito el espejo. ¿Qué pasa allí? Te diste cuenta que había un defecto, pero como no lo arreglaste cuando lo viste, cuando sales no sabes si lo tenías acá o lo tenías acá. La Biblia dice que la palabra es como un espejo. Entonces, ¿cómo funciona eso? Cuando la palabra es expuesta por cualquier maestro, un pastor que exponga la palabra, todos nosotros, empezando conmigo, nos reflejamos en la Biblia, ¿sí o no?
Oímos que dice, como algunos allí, ¿verdad? Que hablan una cosa y luego hablan otra, como si de una fuente saliera agua amarga. Y decimos, ¿dónde me vieron? ¿Quién me cachó? El pastor tiene cámaras en la casa. Porque nos vemos reflejados. Pero escucha bien, si tú sales por ese pasillito y cuando llegas a la banqueta o te subes al metro se te olvida, no hiciste, no accionaste. Lo que hiciste es igual que te hubieras ido a ver al espejo y dijiste, qué horrible me veo, en los pelos parados, y así sales a la calle. Bueno, yo sé que algunos practican eso, ¿verdad? Entonces, derecho. ¿Para qué es un espejo? Para vernos, pero no es cierto, no es para vernos. A menos que te guste estarte viendo y seas de lo que les das besos al espejo y cosas así raras. ¿Para qué es un espejo? Para arreglar cosas. ¿Dónde se arreglan las hermanas? En el espejo. Y donde haya espejos se están arreglando. Hasta en las ventanas van pasando y se ven todas, ¿no? Se avientan. Porque el espejo es para arreglarnos. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué sucedería si tú te ves al espejo, ves los pelos para arriba, el rímel corrido por acá, el lápiz labial por abajo y eres hombre aparte, ¿verdad? No es cierto. ¿Qué pasaría si ves eso y no haces nada? Lo viste y no haces nada. Traes el pantalón al revés, el cierre por acá, y traes la camisa con la etiqueta para afuera y dices, wow, la etiqueta está afuera, y no haces nada. ¿Para qué quieres el espejo? Ese es el punto. Vienes a la Biblia y te habla sobre tu corazón y no lo cambias. ¿Para qué quieres ese espejo? Si la Biblia te está mostrando, tienes que ser fiel, tienes que perdonar, tienes que tener misericordia, tienes que tener dominio propio, y no haces cambios concretos, prácticos, ¿para qué quieres el espejo? Por eso Santiago dice, necesitamos aquí hablar de ser hacedores. Creo que la idea es bien clara. Jesús lo dice así, mira, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otro lugar dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Derecho, estos son pasajes y sermones difíciles de predicar, porque asustan a la gente. Son duros, esos vienen de la Biblia. La Biblia establece claramente, no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar al reino, sino el que hace la voluntad de Dios. Jesús dice, es más, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, te voy a cantar una canción. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No me cantes, obedéceme. ¿Te imaginas a tu niña? Le dices, hija, recoge tu cuarto por favor, y recoges todas tus cosas y las ordenas, y te vas y regresas y tu hija no hace nada. ¿Por qué no hiciste nada? Papito, te voy a cantar una canción. Como mi papá, como mi papá. Tú eres papá, ¿qué prefieres? Algunos dicen que me la cante mi hija, no le hagas. ¿Derecho o no? ¿Qué prefieres? ¿Obediencia o admiración? Dios, ¿qué pide de nosotros? ¿Obediencia o nuestra alabanza? ¿Qué pide según 1 Samuel 15:22? ¿Ritos, sacrificios, sangre en un altar y humo de incienso, u obediencia a su palabra? ¿Qué prefiere el Señor? ¿Que guardemos el día de reposo o que cuando escuchamos la palabra del Señor, dice la Biblia, que tiemble a mi palabra? No es complicado, de verdad no es complicado. No es difícil, hermanos. ¿Quieres estabilidad en tu carácter? ¿Quieres estabilidad en tu familia? ¿Quieres ser fiel en tu fe al Señor? ¿Quieres mantenerte firme? No estar cambiando para acá y para allá. Obedece las cosas que el Señor te enseña en su Biblia. Obedécelas. Y quisiera, por favor, en un minuto nada más, un minuto, quisiera por favor a las personas, mis amigos, mis hermanos que están aquí, que llevan años oyendo la palabra y hace años que no hacen cambios, revisen, en serio revisen. Tu carácter y tu forma de ser que está mal no es normal. La norma la pone la palabra de Dios. No puedes decirle al Señor, es que así soy y qué.
Si Él te está diciendo que cambies, que modifiques tu carácter, que de tu soberbia seas humilde, hermano, obedecer es lo que distingue a un falso cristiano de un creyente genuino. La obediencia, no lo que decimos. ¿Quiere a Cristo como la roca? Obedezca. Entonces, mire, quiero pedirle un favor para cerrar. Encuentra dos cosas definidas en las que tú necesites hacer un cambio. Lo pondríamos así. ¿Cuál es el área más concreta que Dios te ha hablado en el último mes? En tu vida. No va a decir cambiar de esposa, hermano, ¿verdad? Eso no aplica. O de esposo. En tu vida. Has venido acá a la congre, has estado en tu célula, abres tu Biblia en tu casa. ¿Qué cosas sigues oyendo y leyendo y pasas un pasaje y otra vez ¡tum!, suena la campana ahí? Pero el chiste es este: encuentra una o dos cosas concretas en las que necesitas hacer un cambio, ¿ok? ¿Ya las encontró? ¿O nomás lo va a oír y no lo va a hacer? Vamos a hacerlo. Encuentre dos cosas. Si quiere escribirlas, escríbalas. No se las comparta al compañero, porque hay unos que dicen que son chismosos y eso no lo han podido cambiar. Entonces no se la compartan, ¿ok? Segunda, ¿en qué consiste concretamente ese cambio? Concretamente. Algunos hermanos en la pregunta uno dicen: no, pues pastor, pues echarle ganas. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero es echarle ganas. No, pues darle con todo, ¿no? ¿Qué es eso? Pues no sé, pero es darle con todo. No, concreto, cambios concretos, ¿ok? La segunda cosa es en qué consiste ese cambio. O sea, ¿qué vas a dejar de hacer que está mal y qué vas a empezar a hacer que es correcto? Define el cambio. ¿En qué consiste el cambio? Tercera cosa, ¿con quién tiene que ver ese cambio? ¿Qué personas se van a ver afectadas, beneficiadas, perjudicadas, bendecidas cuando tú hagas ese cambio? Fíjate bien, llevamos tres cosas. ¿Qué cosa específica te ha hablado Dios? ¿Cuál va a ser el cambio? Segundo, describe el cambio. ¿Qué vas a dejar de hacer? ¿Qué te vas a poner a hacer nuevo? Tercero, ¿qué personas van a ser bendecidas cuando tú hagas ese cambio? ¿Con qué personas tienes que hablar? ¿Ok? Y cuarto, ¿cuándo lo vas a hacer? Pues no sé, pastor, pero yo creo que antes de que Cristo venga, sí, ¿verdad? Por lo menos, no. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a empezar a hacer? O sea, lo que te pido que definas es: muy bien, ¿quieres cambiar ese carácter explosivo que tienes? ¿Quieres dejar de ser la gritona de la casa o el gritón de la casa? ¿Qué cambio vas a hacer? ¿De qué a qué vas a cambiar? Ay, hermano, pues ya no voy a gritar, ¿verdad? Ahora voy a murmurar. ¿O qué vas a hacer? Esa es la pregunta. ¿Con quién tiene que ver ese cambio? Pues yo creo que con quien más me desespero es con mi hija. Le grito mucho a mi hijo o al perro, lo tengo bien pateado, ¿verdad? Pobrecito, lo que sea. Cuarto, ¿cuándo vas a hacer el cambio de dejar de gritar, de ser más calmado, de no explotar, de no enojarte tanto? ¿Ok? Ponle pies a lo que estás escuchando. Concreto, hermano, concreto. Ponle día, ponle hora. Y la buena noticia de lo que estamos diciendo aquí es que como tú tienes el Espíritu de Dios, tienes ese pulso de la vida del Espíritu de Dios, esos cambios son posibles. Sí se pueden hacer. Sí puedes ser una persona estable anímicamente. Sí puedes tener una familia estable. Sí puedes ser fiel al Señor, aunque en esta iglesia te tratemos mal. Sí se puede, porque tienes el pulso del Espíritu de Dios, que es el que te da la vida. Es posible hacer los cambios. Por eso me encanta ese pasaje. Yo era adúltero y fornicario, idólatra y todos esos pecados que vienen ahí. Pero dice: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados por el Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es posible hacer esos cambios. Te invito a orar. Y vamos a orar no por aprender cosas, vamos a orar por practicar. Señor, gracias por tu palabra. Lleva a mis hermanos con bien esta tarde a sus casas. Y que en aquellos que nos has dado la vida, que tenemos ese pulso presente, nos ayudes a salir de aquí y estas cosas concretas que nos has hablado se conviertan en acciones. Quisiéramos orar, Señor. Como iglesia no queremos saber mucho, queremos practicar lo que ya sabemos. Y si tú nos concedes aprender mucho, si es para tu gloria, Señor, hazlo.
pero no estamos en esta iglesia con un interés de aprender muchas cosas. Queremos vivir lo que ya sabemos. Ayúdanos, Señor. Oro en especial por mis amados hermanos, hermanas, que quizás desde pequeños han escuchado tus palabras, pero sus cambios son tan pocos que causan confusión en los que están a su alrededor. A veces causan confusión en ellos mismos. Y oro que allí en su lugar, Señor, ellos reconozcan esta condición y te pidan a ti el poder de tu Espíritu Santo para empezar a producir en su vida los cambios que son necesarios. Ayúdanos a los que tenemos muchos años, Señor. Nos endurecemos, nos acostumbramos, aprendemos ritos, aprendemos cómo esconder ciertas cosas, y te pedimos que nos ayudes a, de verdad, en el fondo del corazón, Señor, tener una pasión dada por tu Espíritu Santo de ver nuestra vida cambiada con cada cosa que oímos, con cada cosa que aprendemos, que anhelemos ardientemente por tu Espíritu Santo vivir de esa manera. Y te damos las gracias porque según tu palabra eso es posible por el Espíritu de Dios. Todo cristiano ha recibido el poder de tu Espíritu para poder vivir de esa manera, para poder vivir en santidad. Gracias, Señor, por recordarnos que oír es solo una parte. Necesitamos ser hacedores de la palabra. Guárdanos esta semana, que practiquemos en forma concreta lo que nos estás enseñando, que en las células ese tiempo de la aplicación y la acción sea concreto, sea directo, vaya al grano, Señor, y nos ayudes a cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Grandes son sus maravillas sobre los montes y